Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es redacción de un artículo científico y nos vamos a enfocar en lo que son los consejos prácticos para poder redactar. ¿Cuáles son algunos pasos, algunos tips para avanzar con la redacción científica? Bueno, primeramente tenemos que saber que un artículo científico es un escrito que tiene ciertas características. Y esta característica es que para que tenga un proceso de calidad debe pasar por, primeramente, una evaluación editorial y un proceso de revisión por expertos. Esta revisión por expertos, perdón, esta revisión por expertos se denomina arbitraje. Para que una publicación tenga validez, para que una revista incluso tenga su validez, sí o sí debe tener lo que es esta parte, que es la revisión por expertos, que es sumamente importante para poder considerar como revista científica. Si es que no tiene este proceso de revisión por expertos, mm, es cuestionable si es o no una revista científica. Bueno, como les mencioné, para que tenga este proceso sí o sí debe ser revisado por expertos. Bueno, entonces, si es revisado por expertos, hoy en día se estila a que en el artículo científico figure quiénes fueron los involucrados en este proceso para poder asegurar la transparencia. Esto por el tema de acceso abierto y todo eso se ha venido trabajando bastante y es muy interesante porque vemos todo el proceso que sigue un artículo científico. Entonces se ve qué se hizo para asegurar la calidad de la información. Entonces, por ejemplo, en este caso, podemos ver que fue editado por fulano, que fue revisado por acá dos personas, etcétera. Incluso acá abajito pueden ver recibido, aceptado, publicado, sigue todo un proceso. Entonces, ese proceso eh, asegura que tenga la calidad necesaria. Entonces, también es importante que sepamos que una revista científica es aquella que tiene, por supuesto, artículos, porque hay una gran cantidad de artículos científicos. Vamos a ver cuáles son los tipos de artículos que hay y qué diferencia, qué relación, etcétera, hay entre cada uno. Bueno, nada más para saber, esta es la primera revista científica de todo el mundo, el Journal del Sabbath, que sigue vigente hasta ahora. En el año 1665 ya se hizo, ya se empezó a publicar y es principalmente de botánica, cosas de relacionadas a la microbiología, cosas así, es la que publicaba esta revista. Em, Estos son los tipos de artículos científicos, algunos de los tipos, mejor dicho, que hay, eh, lo que son las cartas del editor, los artículos editoriales, artículos de revisión, de investigación, o también llamados artículos originales, comunicaciones breves, estudios de caso, etcétera. Hay, incluso hoy en día se publica fotos, se publica videos, o sea, reseñas, un montón de cuestiones ya hoy en día se está publicando. Entonces, ¿cuál es importante? Pues todo. Todos los artículos tienen su importancia, solamente que se diferencian en la extensión. Todos tienen algún tipo de aporte que generar en lo que sea. Lo que sí es que en el grado de evidencia, en el grado de comprobación que nos dan de la pirámide de nivel de evidencia, y vemos que eh, algunos tipos de artículos, entonces vemos que los que están más abajo son los que tienen menor grado de comprobación o menor nivel de evidencia. Entonces la opinión de expertos, editoriales y cosas así tiene menor nivel de evidencia. Después va aumentando hasta lo último, que es un metaanálisis.
Un metaanálisis, no sé si saben, es una estrategia donde lo que se hace es se combina varios resultados de artículos para sacar un resultado que tiene un impacto bastante interesante. El artículo científico, nosotros vamos a enfocarnos principalmente en lo que es el artículo de investigación o el artículo original, como lo llaman, donde tiene una estructura que va a título, introducción, metodología, resultados, discusión. Esa es la estructura básica que compone. Sin embargo, lo que vamos a ver es que cada una de esas partes, a su vez, tiene sus propias particularidades. Entonces, por supuesto, todos los artículos van a tener un título, los autores, su filiación, etcétera. Incluso agradecimientos puede tener, incluso anexos. Hay algunas revistas que permiten, y esto es muy interesante, por ejemplo, para poner, se puede poner la base de datos del cual se hizo para analizar. Se puede usar, por ejemplo, también en lo que sería para poner los cuestionarios y cosas así. Este es perdón, este es el método que a mí me gustaría conversar con ustedes, que es el método 4x4. Entonces, ¿qué es lo que dice este método? Esta es una de las formas de redactar que es muy sencillo, que nosotros utilizamos bastante para redacción y ayuda a poder tipo agilizar y ordenar ciertos procesos de investigación. Entonces, el método 4x4 dice es que un artículo científico está compuesto por 4 partes y a su vez cada una de esas partes están compuestas por cuatro, eh, cuatro partes otra vez. Entonces, por ejemplo, la introducción, lo que hay que mencionar es, o sea, tiene que tener una situación general, una situación específica, una laguna del conocimiento, lo que se hizo para llenar este vacío, la parte de metodología tiene que tener lo que serían los diseños del estudio, los sujetos, muestreos, las mediciones y análisis. En los resultados, por ejemplo, la parte demográfica, los resultados principales, asociaciones que se puedan haber y análisis más avanzados. En la discusión, los hallazgos más importantes, los hallazgos secundarios, las limitaciones y las implicancias. Entonces, ahora vamos a ver cada una de estas partes. Cuando hablamos de extensión de cada una de estas secciones, vemos que la discusión y la metodología son los más largos. Los más cortitos son el resultado y la introducción. Entonces, ¿cuál es el orden de las escrituras? Eh, Cuando nosotros tenemos ya todo recolectado, ya está genial, ya tenemos nuestro protocolo terminado, ya ejecutamos todo genial, ya analizamos incluso, nos vamos a escribir el artículo. La estructura recomendada es generar todas mis tablas, que pueden ser 3 tablas y una figura, que es lo que se recomienda, pero algunas veces algunas revistas te aceptan hasta 5 tablas, por ejemplo. Entonces, como quede mejor. Lo ideal es que no sean demasiadas tablas o algo así, y tampoco en las figuras hay que tener mucho cuidado de que utilizar solamente figuras muy específicas. Si una figura es muy común, por ejemplo, el diagrama de sectores que también llaman gráfico de tortas, eso no utilicen si no es en su momento extremadamente necesario. Bueno, entonces eh, hacemos nuestras tablitas, después redactamos los resultados, en base a eso generamos nuestra discusión, entonces en base a lo que sea el resultado de nuestra discusión, hacemos nuestra introducción y la metodología ya deberíamos de haber tenido para nuestro protocolo, entonces ya directamente es copiar, ajustar, modificar y ya está. Y por último, el resumen y verificar nuestras citas y referencias bibliográficas. Bueno, entonces, aquí en lo que sería los resultados, lo que tenemos que cuidar bien es que no repetir la información
los textos, pero las tablas, las figuras, no dar explicaciones, eh, también no dar referencias, solo si es que es sumamente necesario para entender, hacemos lo que es las citas y referencias. Y se debe aplicar en el mismo orden de materiales y métodos, o también en de los objetivos. Por ejemplo, si mi objetivo, es describir las características demográficas, entonces primero presento las características demográficas. Después dice, describir la prevalencia de tal cosa, entonces pongo la descripción de la prevalencia y en base a eso voy organizando. Entonces, eh, también es importante agregar subtítulos cuando muchas veces no son entendibles, por ejemplo, o si vamos a hacer abreviaturas, utilizamos simbolitos para poder entrar. Hay un dicho en redacción científica que dice que hay que dejar caer las tablas al suelo. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros redactamos todo esto y supuestamente si se cae de nosotros una hoja al suelo, esa tabla debe poder ser interpretada por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener sí o sí? El título debe ser lo más explícito posible, contener todos los datos posibles y agrupar las tablas. Entonces, la tabla uno es para lograr la confianza en nuestro estudio. Entonces, aquí describimos la parte de edad, sexo, todo lo que es demográfico. También en la tabla uno o 2 se dan las medidas generales. Acá puse medidas geniales, perdón. Las medidas generales, por ejemplo, donde están los resultados principales, que puede ser también en la tabla 2, no hay problema con eso. Los resultados más novedosos, todo eso ponemos en la tabla uno o tabla 2 y después de la tabla 2 o 3 ponemos los cruces de variables si son necesarias, ¿verdad? Entonces aquí vemos la relación que sea. Y por último, en la tabla 3 o 4 ponemos lo que es análisis multivariado o análisis ya más complejo. Estos análisis un poco más complejos son interesantes cuando tenemos así estudios muy profundos, cuando tenemos, por ejemplo, cohortes, tenemos casos y controles, tenemos en síntesis estudios un poco más avanzados. Entonces, ahí es donde es importante generar esto. También, antes de avanzar a esto, entonces, lo importante es, lo primero es la parte de conocer a la población, la parte de las generalidades, incluso con el resultado principal, según el caso. En el 2 podemos mostrar los resultados más interesantes de nuestro estudio. Tabla 3 sería las relaciones o los cruces de variables. Y tabla 4, si corresponde, hacemos lo que son los análisis más complejos. Este, por ejemplo, es un flujograma de selección de la muestra que, que se puede también agregar en la parte de los resultados. Cuando tenemos este tipo de flujograma, por ejemplo, ayuda bastante a poder identificar cómo se hizo el proceso. Pueden ver que de 25.000, creo que quedó, a ver un poco, muy poquito, quedó en 100, a ver, en 1.200. Entonces, algunas cuestiones que es muy importante. Aquí entonces en la parte uno vemos todo lo que es el flujo de los pacientes para que confíe en el estudio, utilizar por ejemplo el reclutamiento, también por ejemplo ver si es que en caso de las encuestas las tasas de rechazo, también ver todo lo que es la parte de los hombres, varones, todo, hombres, varones, hombres y mujeres y cosas así. Este es el flujograma de selección de la muestra que ya vimos hace unos minutos. Entonces, cuántos son elegibles, cuántos quedaron en seguimiento, cuántos quedaron en análisis completo. Entonces, aquí vemos en la tabla uno, vemos todos los que son los hallazgos relacionados a la parte demográfica. Por ejemplo, esta es demografía de personas transgénero. Entonces vemos que está el grupo de edades, el departamento de residencias, eh, último nivel de estudio alcanzado, y, eh, y si tuvo relación sexual en los últimos 12 meses. Entonces, todo agrupado en uno,
este ya está con los resultados principales. Bueno, en este caso, la tabla 2, que dijimos que puede ser que contenga los resultados principales. Acá menciona incluso que puede tener en la tabla 1, al final podemos poner ya algunos resultados principales, pero aquí también lo que podemos hacer es reservamos el 1 para todo lo que es la parte demográfica y cosas así, y en el 2 hacemos todo lo que es las prevalencias por grupos, etc. Por ejemplo, acá vemos los factores de riesgos, prevalencia y factores de riesgos para el uso de drogas en mujeres trans. Y vamos, por ejemplo, la prevalencia de VIH se hizo en este caso, está aquí arriba. Luego, por ejemplo, si se hacen oral, edad de inicio de relación oral anal o vaginal. Entonces, tenemos todo esto en la primera tabla. En la tabla 3 lo que mostramos son las asociaciones. Estas asociaciones pueden ser por subgrupos, pueden ser generales. Acá lo que hacemos son los cruces de variables. Entonces, hacemos todas las comparaciones posibles. Acá, por ejemplo, se vio que se comparó este es sobre sífilis. Bueno, se vio del sexo masculino y las edades. Entonces se comparan lo que tuvieron sífilis reciente y sífilis pasada. Se sacó lo que es el valor del odds ratio. El odds ratio es la chance o la oportunidad de tener otra vez o de tener cierto evento. Y lo que se hizo fue en este estudio, a ver un poco, lo que se hizo fue ver si es que los que tienen sífilis pasada cuántas veces más de posibilidad o de chance tienen de tener otra vez una sífilis en un futuro o recientemente. Y vemos que después vemos que los de 21 a 30 años tienen 19 veces más de posibilidad de tener. Interesante. Entonces, en el 2 vemos esta relación. En el 4, en la tabla 4, que hacemos es aquí vemos los análisis más avanzados. No en todos los casos puede haber una tabla 4, o sea, un análisis para tabla 4. Lo que puede haber también es que en la tabla 4 nosotros ponemos otros análisis que no incluimos en nuestra tabla 3. En tabla 4 también puede no haber. Entonces aquí lo que se hizo son análisis un poco más avanzados. Entonces, aquí se vio lo que sería ahora un poco las percepciones. Mira, se ve lo que sería ahora un poco, creo que este significa bisexuales, este significa hombres que tienen sexo con hombres, entonces ahí está la relación. Y este ARB, el primerito significa que es un análisis crudo, entonces donde se ve también la chance o la posibilidad de tener VIH en este caso. Después se depuró esto y fue un análisis ajustado. Entonces son análisis un poco más profundos ya que implican un, una estadística un poco más pesada. Bueno, entonces tenemos todo esto y después vemos solo lo que es importante es que hay que mencionar solo los hechos, solo lo importante, no hace falta interpretar. Es cierto, hay algunos formatos que permiten, algunas revistas, incluso acá nosotros en Latinoamérica se hace eso, pero no es tan recomendado que digamos. Entonces, de preferencia no hagamos nosotros la interpretación así. Tampoco no mezclemos los resultados. Eh, hay que tratar de ordenar, como les mencioné, en base a los objetivos, en base a la metodología y además de eso, es que tratemos de no repetir mucho la información. Bueno, dijimos después que es la sesión de discusión. Aquí lo importante es que nosotros tenemos que nuestros hallazgos que encontramos comparar con la literatura y tratar de entender y dar explicación a lo que nosotros encontramos. Entonces, es importante que nosotros relatemos el impacto del estudio. Eh, También esta parte es la parte más creativa y suele ser la parte más complicada de redactar. Entonces, síndrome de la página en blanco nos puede dar. Entonces,
¿Qué hacemos? También está en cuatro partes. Hallazgos principales. Si nuestro estudio es prevalencia de sífilis, tratemos de describir, pero tratemos de interpretar esta prevalencia. Entonces, vamos a decir, es mayor que debido a qué, es menor que debido a qué, o es similar o es superior. Todos los términos que nosotros queramos. También lo que es importante o interesante es que nosotros no repitamos los resultados. No es que tipo, ponemos el 10% fue otra cosa y volvemos a repetir. No. Simplemente mayor, menor, igual, similar y todos los adjetivos que ustedes quieran. Después empezamos a hablar de nuestros hallazgos secundarios, por ejemplo, algunas relaciones ocultas o algunas relaciones que encontramos y cosas así. Y después hablamos de lo que es las limitaciones del estudio. Esto es muy importante. Esas limitaciones deben ser desde el punto de vista metodológico. No es que yo le hablo como limitación, por ejemplo, no tuve tiempo para ir a recolectar o no tuve la plata para financiar. No, tiene que ser el estudio, tuvo la limitación en el cuestionario que era muy largo, algo así. O estaciones, o sea, limitaciones desde el punto de vista metodológico. Y decimos que hay que hacer tal cosa, por ejemplo, hay que hacer un estudio nuevo con aumento del tamaño de la muestra para poder mejorar, para poder lograr mejores resultados y cosas así. Y por último, la conclusión. El esquema general de los artículos incluye lo que es la discusión y aquí respondemos exactamente a nuestro objetivo general. Si nuestro objetivo general es determinar la frecuencia del dengue, entonces concluimos que la frecuencia del dengue fue tal cosa. Y luego hablamos de la implicancia que tiene nuestro trabajo, ya sea para la salud pública, ya sea para la clínica o para lo que sea. Mencionamos siempre, este trabajo tiene importancia para esto o ayudó a generar información en una parte, cosas así. Entonces, esa es la forma. Entonces, aquí vemos nada más donde se tomó lo que es los resultados el resultado principal. Acá en el otro vemos, por ejemplo, que se habla de los resultados secundarios. Aquí, por ejemplo, pueden ver que muy pocos porcentajes se mencionan. También se mencionan los autores para comparación y se trata siempre de explicar. Hay que explicar. Esta es la sección más larga. Entonces, acá podemos ver las limitaciones del estudio. Menciona que se centran, por ejemplo, en el tamaño de la muestra. Entonces, debido a eso, se recomienda realizar un nuevo estudio con aumento del tamaño de la muestra, ajuste del diseño. Incluso acá se puede ver que separaron la sesión de conclusión, pero esto va a depender del formato de la revista. Lo general es que esté debajo mismo ya, o sea, los últimos párrafos 1 o 2 correspondan a lo que es las conclusiones. Bueno, una vez que nosotros redactamos toda esta parte, nos vamos a la introducción. Por lo general, podemos redactar la introducción de tipo al paralelo. ¿Por qué? Porque la información que yo discutí ahí puedo presentar ya en mi introducción. Entonces utilizo información que ya está en mi introducción para poder, pero aquí ya está mi discusión para poder generar mi introducción, por ejemplo. Entonces puedo hacer de esa manera. Entonces también pensar en cuatro partes, que sería primeramente la situación general, que es lo más grande. Por ejemplo, si hablamos de VIH, vamos a decir que en el mundo la prevalencia del VIH es tanto, ha matado a tantas personas, después en Latinoamérica ha sido tanto, y luego digo en Paraguay, en este caso, en mi caso, eh, o en Venezuela, la prevalencia ha sido tanto, y si es que hay un lugar específico, si es que por ejemplo van a ser no sé, en algún lugar de Venezuela, en ese lugar específico, si es que hay información. Y se trata tipo como un embudo, de lo más grande a lo más chiquitito. Entonces, después mencionamos
que no se sabe, por ejemplo, la prevalencia, que no se conoce cuánto es y que es importante por estas cuestiones y qué es lo que se hizo para llenar ese vacío. Entonces, se determinó la prevalencia y aquí también se agrega lo que son los objetivos. Hay una estructura que menciona que hay que construir las oraciones de 3 a 4 párrafos nada más y pequeñas. Muchas veces tenemos ese bloqueo y entonces lo que hay que hacer es escribir partecitas y después vamos agrandando. Entonces, lo que hablamos es que primero hablamos del problema en general, los problemas más grandes que tienen, luego vamos a ir progresando. Entonces, de lo más general a lo más específico. O sea, acá, este sobre coronavirus, entonces menciona que se hizo el, ahora un poco se hizo en el mundo, cuando fue, que fue en donde tal cosa. Después, por último, debe mencionar en Paraguay. Pueden ver. Paraguay fue aquí vemos que todo habla sobre China a nivel mundial, luego con Caribe, América Latina, Brasil, después acá habla bajito en los penúltimos párrafos sobre Paraguay, y acá se habla que para el éxito es necesario esto, en base a eso se realizó esto. Aquí, entonces, otro donde menciona que la sífilis es una preocupación mundial, dice que en el mundo es esto, las prevalencias, los factores de riesgos, se va hablando. Entonces, una vez que tengamos todo esto, escribimos la metodología. La metodología es lo más fácil y directo de escribir. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos que haber tenido un protocolo de investigación para poder tener esto. Entonces, eh, allí nosotros, lo que se recomienda es escribir esta sección cuando uno está atascado en otras secciones y no está pudiendo avanzar. Tiene el famoso bloqueo de escritor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Detallar lo que hizo para que el lector pueda interpretar, conocer las debilidades, incluso replicar el estudio. eh, Más o menos, o sea, si es que una investigación está bien, tiene que poder tratar de llegarse a los mismos resultados del estudio. Entonces, si bien no es lo mismo que como está en el protocolo, porque debe ser más chico, más sintético, es básicamente agarrar, copiar, pegar e ir ajustando, ir acortando, ir haciendo más chico. Por ahí no se le quita las tablas, o sea, se ajusta. Entonces, también tiene 4 partes, que es la parte del diseño, donde hablamos de todo el diseño del estudio. que es un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. La parte de sujetos fueron incluidos, esta cantidad de sujetos. La parte de las mediciones, por ejemplo, hablamos de las variables, los cuestionarios, las observaciones. Y también acá hablamos de las partes éticas. Fue aprobado por el comité de ética de tal parte, se utilizaron tal y X criterios. La parte del análisis fue de esta manera, mencionamos paso a paso qué fue lo que utilizamos. Entonces, aquí vemos que se pone la parte primera parte esta es la parte uno, que es el tipo de estudio, observacional, descriptivo. Después la parte de la población, incluido en el estudio, mediante tipo de muestreos, el sexo masculino, acá por ejemplo tamaño de la muestra. Después la parte de análisis sería esta parte que mencionan no todo esto todavía es esa parte. Después, bueno, un poco donde están la parte de las variables de las mediciones. Acá dice encuesta de comportamiento de riesgo, esto sería. Después acá la parte ética, después la parte de análisis, que se hizo primero con Excel, cómo se hizo los análisis completito. Entonces, esa es la estructura que puede seguir. Incluso esta parte está separada, que es mucho más interesante. Entonces, tiene diseño, sabemos qué tipo de diseño, la población, luego las mediciones que incluye lo que es el instrumento, eh, con el aspecto ético ya, y por último la parte de análisis de los datos.
Bueno, y una vez que hemos elaborado todas estas partes, podemos elaborar lo que es un resumen. Un resumen es lo que deberíamos nosotros elaborar de la mejor manera posible, porque es lo que nosotros vendemos al público y con eso es que se compra la lectura. Entonces, esto debe estar lo más sintético posible de todas las partes anteriores. Por lo general se habla de 250 a 350, incluso 300 palabras. Entonces, como menciona acá, sirve como estrategia de marketing. Por lo general son los de acceso abierto, para acceso gratuito para todas las observaciones. Entonces, si es que va a comprar el artículo, es una forma interesante de captar a los lectores. Y aquí uno ya ve si es utilizable o no es utilizable el manuscrito. Entonces, también incluso se utiliza para poder decidir si el artículo está bien. Incluso dicen que los editores deciden si es publicable en esto y si un resumen está mal escrito, puede descalificar incluso a un buen artículo. Entonces, aquí es muy importante esto. Podemos ver que mediante esto, mediante el resumen, nosotros tratamos de organizar de la mejor manera posible todo lo que serían todo lo que sería los resultados de nuestra investigación y los resúmenes son los que van a vender nuestro artículo. Entonces hay que hacerlos fáciles de leer, incluir los resultados principales, la parte estadística y demás. Entonces aquí la parte de la introducción puede ser una oración, la parte de metodología, una oración donde esté lo que es los diseños del estudio, la población, los resultados, dos o tres oraciones donde tienen que hablar los resultados principales, evitar que sean muy grandes, muy repetitivos. Después, una breve conclusión o discusión donde se hable de la implicancia que esto, de la importancia del estudio, etc. Entonces, es un resumen. El resumen puede ser estructurado o no estructurado. El estructurado es, el no estructurado, mejor dicho, es el que se redacta de forma corrida. No hay diferencia entre una u otra parte. Entonces, la parte uno sería como la breve introducción, donde se pone las informaciones principales. Después la parte vemos que la parte de metodología. Después vemos los resultados del estudio. Y por último sería eh, la parte de conclusión. Ahí está. Y también acá está este estructurado, está separado por partes. Y vemos que está la introducción, está la cosa, incluso este tiene objetivos. Vemos los objetivos del estudio. Y luego vemos lo que es la parte metodológica, que acá incluso separo en intervenciones. Después los resultados, donde sí o sí hay que mencionar los resultados más importantes. Y la conclusión, está más dividido. Y también es importante mencionar las palabras claves, porque las palabras claves son la forma con la cual van a encontrar nuestro trabajo. Entonces, eso es muy importante. Este no estructurado, acá se puso del objetivo, perdón, que van, después la parte de la metodología, luego hablamos de los resultados principales, luego hablamos de la prevalencia y, y eso. Entonces, esa es una forma de presentar. Y por último, lo que serían las palabras claves. Estas palabras claves determinan la visibilidad del trabajo porque se van a utilizar, las palabras claves son como pequeñas, son palabritas, ¿verdad? Que ayudan a identificar o a poder rastrear nuestro trabajo. Entonces, si es que nosotros utilizamos palabras que no son adecuadas, lo que vamos a hacer es que no pueda ser encontrado nuestro trabajo. Entonces, lo ideal es no repetir palabras del título, porque las palabras del título ya van a ayudar a buscar nuestro trabajo. Entonces,
lo ideal es que busquemos otras palabras que estén relacionadas a nuestro trabajo para poder presentar. Lo ideal es que busquemos los términos en lo que es el Dex Mesh, que es como una biblioteca de palabras claves. Entonces ahí colocamos, vamos avanzando a el millón de palabras claves, por supuesto. Son los descriptores en ciencias de la salud. Entonces hay muchas categorías en muchos idiomas. Entonces, perdón, ahí. Entonces ponemos ahí y vemos si es que la palabra clave está correcta. Esta palabra clave, como les mencioné, lo ideal es que sea distinto al título y entonces ahí nosotros para poder hacer la diferenciación y puede ser pues, para poder ampliar la posibilidad de búsqueda. Entonces, es eso sobre palabras claves. Y a lo que respecta en títulos, es bastante sencillo, la verdad. Entonces, el título es la parte más importante de un artículo científico, muchas veces porque esto impacta, porque esto muchas veces es lo que vende también, aparte del resumen, y debe ser fiel al contenido, debe tener entre 15 a 20 palabras. Algunos dicen que entre 25 palabras, no debe tener siglas, tampoco frases vacías o ambiguas. Aquí vemos, por ejemplo, donde se habla sobre caracterización de pacientes con tuberculosis de Paraguay como ayuda de memoria. El título tiene que tener eh, qué voy a hacer, en quién voy a hacer, dónde voy a hacer y cuándo voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quiero hacer una caracterización clínica y epidemiológica en quienes, pacientes con tuberculosis, donde en el departamento de Caguazú de Paraguay, ¿cuándo? 2014-2017. Esa es el, lo que es como una ayuda de memoria. Hay distintos tipos de títulos, los explicativos, interrogativos, declarativos y lindos y pegadizos. No, no, aquí el explicativo es el que es exactamente a cómo está el trabajo. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior se habla del qué, cómo, cuándo, dónde. En el interrogativo, por ejemplo, no se utiliza mucho, no se recomienda tanto, pero he visto ya algunas revistas españolas que les encanta, donde dice, por ejemplo, el VIH, hay una mayor prevalencia de VIH, tipo, por ejemplo, y los declarativos son, existe un aumento de VIH en X cosas. Y los lindos y pegadizos son, por ejemplo, cuidado, el VIH ha aumentado. Son algunas formas de escribir títulos. Pero lo que siempre recomendamos, lo que a mí lo personal me gusta más, es aquella donde está bien explicado. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Dónde, en quién, dónde y cuándo? Con eso ya salvamos. Acá, por ejemplo, este es el explicativo, donde es, por ejemplo, prevalencia de lesiones precursoras, qué vamos a hacer, en quiénes, cuándo, dónde, y ya está. Es lo recomendado. Entonces, las interrogativas, por ejemplo, en la vitamina C previene el resfriado común, o la notificación de VIH, resulta acá, por ejemplo, otro. Este, por ejemplo, es el que es declarativo, donde alta prevalencia de obesidad, alta prevalencia de factores de riesgos. Entonces, ya mencionan. Y este, por ejemplo, son también los lindos y pegadizos, donde menciona un paso hacia la toma de evidencia, por ejemplo. Algunos un poco más pegadizos. Y también a lo que es importante es la parte de la afiliación de los autores. El autor principal siempre es el jefe del equipo y va como primero. Y también el último autor puede ser el autor principal, porque el último autor otorga mayor visibilidad y además se le denomina como el autor que tiene la mayor estructura jerárquica, académica, mejor dicho. Entonces, primero alguien por ejemplo, alguien que es licenciado, luego alguien que tiene máster y por último alguien que tenga doctorado. Eh, la afiliación es el lugar donde uno está trabajando o donde uno está estudiando, que, le, que para incluir la dirección postal y cosas así, ¿no? Eso es donde vemos acá.
vemos los resultados, pero vemos lo que sería los autores, algunos pueden ser por un superíndice, para poder identificar, abajito están a qué lugar pertenecen y etcétera. Eh, Hoy en día se exige ya lo que es el ORCID, que sería como un identificador único de cada autor. Entonces, de esa manera, uno publica el artículo y ya lo enlaza con esto y ya le llama una afiliación institucional. Luego, por último, vemos lo que serían las referencias bibliográficas. Esto va a depender de las indicaciones de las revistas, pueden ser normas APA, Vancouver. Nosotros en salud utilizamos más Vancouver. Vancouver es la recomendada, la más utilizada a nivel mundial para lo que es salud. Pero, por ejemplo, cuando son temas de psicología, psiquiatría, también se utilizan las normas de la Asociación Americana de, eh, de Psicología. Entonces, aquí tenemos que poner artículos publicados, ya sea en revistas, en los famosos preprints, la literatura, capítulos de libros, etcétera. También se puede colocar lo que son tesis, por ejemplo, o comunicaciones cortas, informes técnicos, pero no se recomiendan tanto porque son artículos, es literatura gris. Entonces, cita es la transcripción que nosotros hacemos dentro de la introducción, por ejemplo, dentro de la discusión. Entonces, ese numerito o ese autor que nosotros mencionamos es la cita. Y la referencia es lo que hacemos al final, donde ponemos el nombre exacto, detallado de esa información, de los autores, de la revista, del cual sacamos la información. Y la bibliografía es el listado de todas las fuentes consultadas. Esto no se usa tanto en artículos. Algunos se usa, algunas veces piden, pero no se usa por lo general en las tesis. Entonces, ¿para qué es importante hacer esto? Estas referencias para evitar plagio, para demostrar que sabemos que hicimos una investigación a profundidad del tema, entonces para ayudar a otros a encontrar información y por supuesto para poder reconocer el trabajo de los demás. Entonces aquí, esto es una cita, entonces aquí tenemos las citas que pueden ir, si es, por ejemplo, en este caso, que es con guiones, significa que hay más de un autor, de una fuente, es 3, 4 y 5. Después, por ejemplo, que si sacamos si utilizamos la coma, que sería esta información que dice en España, etcétera, fue escrito en base a la información 5 y 7. Entonces, de esa manera se puede avanzar. Y para eso tenemos gestores de referencia que nos van a ayudar súper bien. El más común, perdón, es el Zotero, que es muy sencillo de utilizar, que nos va a ayudar bastante a poder organizar. Entonces, nada más que esto está en Vancouver. Y por último, les cuento que menciono que una vez que nosotros finalizamos la redacción y estamos así súper contentos con nuestro resultado, sabemos que después puede ser que, o sea, todo el proceso todavía va a seguir por muchos, acá pueden ver hachazos, madera, todo, hasta que finalmente el artículo sea aceptado. Es una lucha bastante complicada, pero que una vez que le encontramos el hilo es bastante interesante y bastante motivador. Entonces, con esto yo les termino y les recomiendo que practiquen, 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 practiquen. No importa si nos rechazan 500 veces, a mí 1.000.000 de veces, ya me rechazó un artículo y no importa eso. Lo importante es que nosotros podamos seguir aprendiendo, podamos seguir escribiendo, desarrollando y con eso vamos a avanzar. O sea, cualquier consulta me pueden hacer aquí y quedo atento. Muchas gracias.